El techo de incienso. En los alrededores y dentro de las ruinas de San Ignacio, la subcapital del imperio jesuítico, se levanta en Misiones el pueblo actual del mismo nombre. Lo constituyen una serie de ranchos ocultos unos de los otros por el bosque. A la vera de las ruinas, sobre una loma descubierta, se alzan algunas casas de material, blanqueadas hasta la ceguera por la cal y el sol, pero con magnífica vista al atardecer hacia el valle del Yabebiri. Hay en la colonia almacenes, muchos más de los que se pueden desear, al punto de que no es posible ver abierto un camino vecinal, sin que en el acto un alemán, un español o un sirio se instale en el cruce con un boliche. En el espacio de 2 manzanas están ubicadas todas las oficinas públicas, comisaría, juzgado de paz, comisión municipal, y una escuela mixta. Como nota de color, existen las mismas ruinas, invadidas por el bosque, como es sabido, un bar, creado en los días de fiebre de la yerba mate, cuando los capataces que descendían del Alto Paraná hasta Posadas bajaban ansiosos en San Ignacio a parpadear de ternura ante una botella de whisky. Alguna vez he relatado las características de aquel bar, y no volveremos por hoy a él. Pero en la época a que nos referimos no todas las oficinas públicas estaban instaladas en el pueblo mismo. Entre las ruinas y el Puerto Nuevo, a media legua de unas y otro, en una magnífica meseta para goce particular de su habitante, vivía Orgaz, el jefe del registro civil, y en su misma casa tenía instalada la oficina pública. La casita de este funcionario era de madera, con techo de tablillas de incienso dispuestas como pizarras. El dispositivo es excelente si se usa de tablillas secas y barreneadas de antemano. Pero cuando Orgaz montó el techo la madera era recién rajada, y el hombre la afirmó a clavo limpio, con lo cual las tejas de incienso se abrieron y arquearon en su extremidad libre hacia arriba, hasta dar un aspecto de erizo al techo del bungalow. Cuando llovía, Orgaz cambiaba 8 a 10 veces de lugar su cama, y sus muebles tenían regueros blancuzcos de agua. Hemos insistido en este detalle de la casa de Orgaz, porque tal techo erizado absorbió durante 4 años las fuerzas del jefe del registro civil, sin darle apenas tiempo en los días de tregua para sudar a la siesta estirando el alambrado, o perderse en el monte por 2 días, para aparecer por fin a la luz con la cabeza llena de hojarasca. Orgaz era un hombre amigo de la naturaleza, que en sus malos momentos hablaba poco y escuchaba en cambio con profunda atención un poco insolente. En el pueblo no se le quería, pero se le respetaba. Pese a la democracia absoluta de Orgaz y a su fraternidad y aun chacotas con los gentiles hombres de hierbas y autoridades, todos ellos en correctos breeches, había siempre una barrera de hielo que los separaba. No podía hallarse en ningún acto de Orgaz el menor asomo de orgullo. Y esto precisamente, orgullo, era lo que se le imputaba. Algo, sin embargo, había dado lugar a esta impresión. En los primeros tiempos de su llegada a San Ignacio, cuando Orgaz no era un funcionario y vivía solo en su meseta construyendo su techo erizado, recibió una invitación del director de la escuela para que visitara el establecimiento. El director, naturalmente, se sentía halagado de hacer los honores de su escuela a un individuo de la cultura de Orgaz. Orgaz se encaminó a la mañana siguiente con su pantalón azul, sus botas y su camisa de lienzo habitual. Pero lo hizo atravesando el monte, donde hay un lagarto de gran tamaño que quiso conservar vivo, para lo cual le ató una liana al vientre. Salió por fin del monte, e hizo de este modo su entrada en la escuela, ante cuyo portón el director y los maestros lo aguardaban, con una manga partida en 2, y arrastrando a su lagarto de la cola. También en esos días los burros de Bowix ayudaron a fomentar la opinión que sobre Orgaz se creaba. Bowix era un francés que durante 30 años vivió en el país considerando lo suyo, y cuyos animales vagaban libres devastando las miseras plantaciones de los vecinos. La ternera menos hábil de las hordas de Bowix era ya bastante astuta para cabecear horas enteras entre los hilos del alambrado, hasta aflojarlos. Entonces no se conocía el alambre de Poix. Pero cuando se le conoció, quedaron los burritos de Bowix, que se echaban bajo el último alambre, y allí bailaban de costado hasta pasar del otro lado. Nadie se quejaba. Bowix era el juez de paz de San Ignacio. Cuando Orgaz llegó a Bowix no era más juez. Pero sus burritos lo ignoraban, y proseguían trotando por los caminos al atardecer en busca de una plantación tierna que examinaban por sobre los alambres con los belfos trémulos y las orejas paradas. Al llegarle su turno de devastación, Orgaz soportó pacientemente. Estiró algunos alambres, y se levantó algunas noches a correr desnudo por el rocío a los burritos que entraban hasta en su carpa. Fue, por fin, a quejarse a Bowix, el cual llamó afanoso a todos sus hijos para recomendarles que cuidaran a los burros que iban a molestar al pobrecito señor Orgaz. Los burritos continuaron libres y Orgaz tornó un par de veces a ver al francés Cazurro, que se lamentó y llamó de nuevo a palmadas a todos sus hijos, con el resultado anterior. Orgaz puso entonces un letrero en el camino real, que decía, «Ojo. Los pastos de este potrero están envenenados. Y por 10 días descanso». Pero a la noche subsiguiente tornaba a oír el pasito sigiloso de los burros que ascendían la meseta, y un poco más tarde oyó el rac de las hojas de sus palmeras arrancadas.
Orgaz perdió la paciencia, y saliendo desnudo fusiló al primer burro que halló por delante. Con un muchacho mandó al día siguiente avisar a Bowix que en su casa había amanecido muerto un burro. No fue el mismo Bowix a comprobar el inverosímil suceso, sino su hijo mayor, un hombre tan alto como trigueño y tan trigueño como sombrio. El hosco muchacho leyó el letrero al pasar el portón, y ascendió de mal talante a la meseta, donde Orgaz lo esperaba con las manos en los bolsillos. Sin saludar apenas, el delegado de Bowix se aproximó al burro muerto, y Orgaz hizo lo mismo. El muchacho giró un par de veces alrededor del burro, mirándolo por todos lados. De cierto ha muerto anoche, murmuró por fin, y de que puede haber muerto. En mitad del pescuezo, más flagrante que el día mismo, gritaba al sol la enorme herida de bala. ¿Quién sabe? Seguramente envenenado, repuso tranquilo Orgaz, sin quitar las manos de los bolsillos. Pero los burritos desaparecieron para siempre de la chacra de Orgaz. Durante el primer año de sus funciones como jefe del registro civil, todo San Ignacio protestó contra Orgaz, que arrasando con las disposiciones en rigor, había instalado la oficina a media legua del pueblo. Ala, en el bungalow, en una piecita con piso de tierra, muy oscurecida por la galería y por un gran mandarino que interceptaba casi la entrada, los clientes esperaban indefectiblemente 10 minutos, pues Orgaz no estaba o estaba con las manos llenas de bleque. Por fin el funcionario anotaba a escape los datos en un papelito cualquiera, y salía de la oficina antes que su cliente, a trepar de nuevo al techo. En verdad, no fue otro el principal quehacer de Orgaz durante sus primeros 4 años de Misiones. En Misiones llueve, puede creerse, hasta poner a prueba 2 chapas de zinc superpuestas. Y Orgaz había construido su techo con tablillas empapadas por todo un otoño de diluvio. Las planchas de Orgaz se estiraron literalmente, pero las tablillas del techo sometidas a ese trabajo de sol y humedad levantaron todos sus extremos libres, con el aspecto de erizo que hemos apuntado. Visto desde abajo, desde las piezas sombrías, el techo aquel de madera oscura ofrece la particularidad de ser la parte más clara del interior, porque cada tablilla levantada en su extremo ejercía de claraboya. Jayavance, además, adornado con infinitos redondeles de minio, marcas que Orgaz ponía con caña en las grietas, no por donde goteaba, sino vertía el agua sobre su cama. Pero lo más particular eran los trozos de cuerda con que Orgaz calafateaba su techo, y que ahora, desprendidas y pesadas de alquitrán, pendían inmóviles y reflejaban filetes de luz, como víboras. Orgaz había probado todo lo posible para remediar su techo. Ensayo cuñas de madera, yeso, Portland, cola albicromato, acerrín alquitranado. En pos de 2 años de tanteos en los cuales no alcanzó a conocer, como sus antecesores más remotos, el placer de hallarse de noche al abrigo de la lluvia, Orgaz fijó su atención en el elemento arpillera, bleque. Fue este un verdadero hallazgo, y el hombre reemplazó entonces todos los innobles remiendos de Portland y acerrín, mache por su negro cemento. Cuántas personas iban a la oficina o pasaban en dirección al Puerto Nuevo, estaban seguras de ver al funcionario sobre el techo. En pos de cada compostura, Orgaz esperaba una nueva lluvia, y sin muchas ilusiones entraba a observar su eficacia. Las viejas claraboyas se comportaban bien, pero nuevas grietas se habían abierto, que goteaban, naturalmente, en el nuevo lugar donde Orgaz había puesto su cama. Y en esta lucha constante entre la pobreza de recurso y un hombre que quería a toda costa conquistar el más viejo ideal de la especie humana, un techo que lo resguarde del agua, fue sorprendido Orgaz por donde más había pecado. Las horas de oficina de Orgaz eran de 7 a 11. Ya hemos visto cómo atendía en general sus funciones. Cuando el jefe de registro civil estaba en el monte o entre su mandioca, el muchacho lo llamaba con la turbina de la máquina de matar hormigas. Orgaz ascendía la ladera con la azada al hombro o el machete pendiente de la mano, deseando con toda el alma que hubiera pasado un solo minuto después de las 11. Traspasada esta hora, no había modo de que el funcionario atendiera su oficina. En una de estas ocasiones, mientras Orgaz bajaba del techo del bungalow, el cencerro del portoncito sonó. Orgaz echó una ojeada al reloj, eran las 11:05. Fue en consecuencia tranquilo a lavarse las manos en la piedra de afilar, sin prestar atención al muchacho que le decía: «Hay gente, patrón. Que venga mañana». Se lo dije, pero dice que es el inspector de justicia. Esto es otra cosa. Que espere un momento, repuso Orgaz, y continuó frotándose con grasa los antebrazos negros de bleque, en tanto que su ceño se fruncía cada vez más. En efecto, sobrabanle motivos. Orgaz había solicitado el nombramiento de juez de paz y jefe del registro civil para vivir. No tenía amor alguno a sus funciones, bien que administrara justicia, sentado en una esquina de la mesa y con una llave inglesa en las manos, con perfecta equidad. Pero el registro civil era su pesadilla. Debía llevar al día, y por partida doble, los libros de actas de nacimientos, de defunciones y de matrimonio.
La mitad de las veces era arrancado por la turbina a sus tareas de chakra, y la otra mitad se le interrumpía en pleno estudio, sobre el techo, de algún cemento que iba por fin a depararle cama seca cuando llovía. Apuntaba hacia escape los datos demográficos en el primer papel que hallaba a mano, y huía de la oficina. Luego, la tarea inacabable de llamar a los testigos para firmar las actas, pues cada peón ofrecía como tal esa gente rarísima que no salía jamás del monte. De aquí, inquietudes que Orgaz solucionó el primer año del mejor modo posible, pero que lo cansaron del todo de sus funciones. Estamos lucidos, se decía, mientras concluya de quitarse el bleque y afilaba en el aire, por costumbre. Si escapo de esta, tengo suerte. Fue por fin a la oficina oscura, donde el inspector observaba atentamente la mesa en desorden, las dos únicas sillas, el piso de tierra, y alguna media en los tirantes del techo, llevada ala por las ratas. El hombre no ignoraba quién era Orgaz, y durante un rato ambos charlaron de cosas bien ajenas a la oficina. Pero cuando el inspector del registro civil entró fríamente en funciones, la cosa fue muy distinta. En aquel tiempo los libros de actas permanecían en las oficinas locales, donde eran inspeccionados cada año. Así por lo menos debía hacerse. Pero en la práctica transcurrían años sin que la inspección se efectuara, y hasta 4 años, como en el caso de Orgaz. De modo que el inspector cayó sobre 24 libros del registro civil, 12 de los cuales tenían sus actas sin firmas, y los otros 12 estaban totalmente en blanco. El inspector hojeaba despacio libro tras libro, sin levantar los ojos. Orgaz, sentado en la esquina de la mesa, tampoco decía nada. El visitante no perdonaba una sola página. Una por una, iba pasando lentamente las hojas en blanco. Y no había en la pieza otra manifestación de vida, aunque sobrecargada de intención, que el implacable crujido de papel de hilo al voltear, y el vaivén infatigable de la bota de Orgaz. Bien, dijo por fin el inspector. Y las actas correspondientes a estos 12 libros en blanco. Volviéndose a medias, Orgaz cogió una lata de galletitas y la volcó sin decir palabra sobre la mesa, que desbordó de papelitos de todo aspecto y clase, especialmente de estraza, que conservaban huellas de los herbarios de Orgaz. Los papelitos aquellos, escritos con lápices grasos de marcar madera en el monte, amarillos, azules y rojos, hacían un bonito efecto, que el funcionario inspector consideró un largo momento. Y después consideró otro momento a Orgaz. Muy bien, exclamó, es la primera vez que veo libros como estos. 2 años enteros de actas sin firmar. Y el resto en la lata de galletitas. Bien, señor, nada más me queda por hacer aquí. Pero ante el aspecto de duro trabajo y las manos lastimadas de Orgaz, reaccionó un tanto. Magnífico, usted, le dijo, no se ha tomado siquiera el trabajo de cambiar cada año la edad de sus 2 únicos testigos. Son siempre los mismos en 4 años y 24 libros de actas. Siempre tienen 24 años el uno, y 36 el otro. Y este carnaval de papelitos. Usted es un funcionario del Estado. El Estado le paga para que desempeñe sus funciones. Es cierto, repuso Orgaz. Bien, por la centésima parte de esto, usted merece no quedar un día más en su oficina. Pero no quiero proceder. Le doy 3 días de tiempo, agrego mirando el reloj. De aquí a 3 días estoy en Posadas y duermo a bordo a las 11. Le doy tiempo hasta las 10 de la noche del sábado para que me lleve los libros en forma. En caso contrario, procedo. Entendido. Perfectamente, contestó Orgaz. Y acompaño hasta el portón a su visitante, que lo saludo desabridamente al partir al galope. Orgaz ascendió sin prisa el pedregullo volcánico que rodaba bajo sus pies. Negra, más negra que las placas de bleque de su techo caldeado, era la tarea que lo esperaba. Calculó mentalmente, a tantos minutos por acta, el tiempo de que disponía para salvar su puesto, y con él la libertad de proseguir sus problemas hidrófugos. No tenía Orgaz otros recursos que los que el Estado le suministraba por llevar al día sus libros del registro civil. Debía, pues, conquistar la buena voluntad del Estado, que acababa de suspender de un finísimo hilo su empleo. En consecuencia, Orgaz concluyó de desterrar de sus manos con Tabatinga todo rastro de alquitrán, y se sentó a la mesa a llenar 12 grandes libros del registro civil. Solo, jamás hubiera llevado a cabo su tarea en el tiempo emplazado. Pero su muchacho lo ayudó, dictándole. Era este un chico polaco, de 12 años, pelirrojo y todo el anaranjado de pecas. Tenía las pestañas tan rubias que ni de perfil se le notaban, y llevaba siempre la gorra sobre los ojos, porque la luz le dañaba la vista. Prestaba sus servicios a Orgaz y le cocinaba siempre un mismo plato que su patrón y él comían juntos bajo el mandarino. Pero en esos 3 días, el horno de ensayo de Orgaz, y que el polaquito usaba de cocina, no funcionó. La madre del muchacho quedó encargada de traer todas las mañanas a la meseta mandioca asada.
Frente a frente en la oficina oscura y caldeada como una barbacoa, Orgaz y su secretario trabajaron sin moverse, el jefe desnudo desde la cintura arriba, y su ayudante con la gorra sobre la nariz, a un ala adentro. Durante 3 días no se oyó sino la voz cantante de escuelero del Polaquito, y el bajo con que Orgaz afirmaba las últimas palabras. De vez en cuando comían galleta o mandioca, sin interrumpir su tarea. Así hasta la caída de la tarde. Y cuando por fin Orgaz se arrastraba costeando los bambúes a bañarse, sus 2 manos en la cintura o levantadas en alto hablaban muy claro de su fatiga. El viento norte soplaba esos días sin tregua. Inmediato al techo de la oficina, el aire ondulaba de calor. Era, sin embargo, aquella pieza de tierra el único rincón sombrío de la meseta, y desde adentro los escribientes veían por bajo el mandarino reverberar un cuadrilátero de arena que vibraba al blanco, y parecía zumbar con la siesta entera. Tras el baño de Orgaz, la tarea recomenzaba de noche. Llevaban la mesa afuera, bajo la atmósfera quieta y sofocante. Entre las palmeras de la meseta, tan rígidas y negras que alcanzaban a recortarse contra las tinieblas, los escribientes proseguían llenando las hojas del registro civil a la luz del farol de viento, entre un nimbo de mariposillas de raso policromo, que caían en enjambres al pie del farol e irradiaban en tropel sobre las hojas en blanco. Con lo cual la tarea se volvía más pesada, pues si dichas mariposillas vestidas de baile son lo más bello que ofrece Misiones en una noche de asfixia, nada hay también más tenaz que el avance de esas damitas de seda contra la pluma de un hombre que ya no puede sostenerla, ni soltarla. Orgaz durmió 4 horas en los últimos 2 días, y la última noche no durmió, solo en la meseta con sus palmeras, su farol de viento y sus mariposas. El cielo estaba tan cargado y bajo que Orgaz lo sentía comenzar desde su misma frente. A altas horas, sin embargo, creyó oír a través del silencio un rumor profundo y lejano, el tronar de la lluvia sobre el monte. Esa tarde, en efecto, había visto muy oscuro el horizonte del sudeste. Con tal que el Yabebiri no haga de las suyas, se dijo, mirando a través de las tinieblas. El alba a punto por fin, salió el sol, y Orgaz volvió a la oficina con su farol de viento que olvidó prendido en un rincón e iluminaba el piso. Continuaba escribiendo, solo. Y cuando a las 10 el Polaquito despertó por fin de su fatiga, tuvo un tiempo de ayudar a su patrón, que a las 2 de la tarde, con la cara grasienta y de color tierra, tiró la pluma y se echó literalmente sobre los brazos, en cuya posición quedó largo rato tan inmóvil que no se le veía respirar. Había concluido. Después de 63 horas, una tras otra, ante el cuadrilátero de arena caldeada al blanco o en la mesa lobrega, sus 24 libros del registro civil quedaban en forma. Pero había perdido la lancha a Posadas que salía a la 1 y no le quedaba ahora otro recurso que ir hasta Ala a caballo. Orgaz observó el tiempo mientras ensillaba su animal. El cielo estaba blanco, y el sol, aunque velado por los vapores, quemaba como fuego. Desde las sierras escalonadas del Paraguay, desde la cuenca fluvial del sudeste, llegaba una impresión de humedad, de selva mojada y caliente. Pero mientras en todos los confines del horizonte los golpes de agua lívida rayaban el cielo, San Ignacio continuaba calcinándose ahogado. Bajo tal tiempo, pues, Orgaz trotó y galopó cuanto pudo en dirección a Posadas. Descendió la loma del cementerio nuevo y entró en el valle de Yabebiri, ante cuyo río tuvo la primera sorpresa mientras esperaba la balsa, una fimbria de palitos burbujeantes se adhería a la playa. Creciendo, dijo al viajero el hombre de la balsa. Llovió grande este día y anoche por las nacientes. ¿Y más abajo? Preguntó Orgaz. Llovió grande también. Orgaz no se había equivocado, pues, al oír la noche anterior el tronido de la lluvia sobre el bosque lejano. Intranquilo ahora por el paso del Garupa, cuyas crecidas súbitas solo pueden compararse con las del Yabebiri, Orgaz ascendió al galope las faldas de Loreto, destrozando en sus pedregales de basalto los cascos de su caballo. Desde la altiplanicie que tendía ante su vista un inmenso país, vio todo el sector de cielo, desde el este hasta el sur, hinchado de agua azul, y el bosque, ahogado de lluvia, diluido tras la blanca humareda de vapores. No había ya sol, y una imperceptible brisa se infiltraba por momentos en la calma asfixiante. Se sentía el contacto del agua, el diluvio subsiguiente a las grandes sequías. Y Orgaz pasó al galope por Santa Ana, y llegó a Candelarias. Tuvo allí la segunda sorpresa, si bien prevista. El Garupa bajaba cargado con 4 días de temporal y no daba paso. Ni vado ni balsa, solo basura fermentada ondulando entre las pajas, y en la canal, palos y agua estirada a toda velocidad. ¿Qué hacer? Eran las 5 de la tarde. Otras 5 horas más, y el inspector subía a dormir a bordo. No quedaba a Orgaz otro recurso que alcanzar el Paraná y meter los pies en la primera guabiroba que hallara embicada en la playa. Fue lo que hizo. Y cuando la tarde comenzaba a oscurecer bajo la mayor amenaza de tempestad que haya ofrecido cielo alguno, Orgaz descendía del Paraná en una canoa tronchada en su tercio, rematada con una lata, y por cuyos agujeros el agua entraba en bigotes. Durante un rato el dueño de la canoa paleó perezosamente por el medio del río.
Pero como llevaba caña adquirida con el anticipo de Orgaz, pronto prefirió filosofar a medias palabras con una y otra costa. Por lo cual Orgaz se apoderó de la pala, a tiempo que un brusco golpe de viento fresco, casi invernal, erizaba como un rayador todo el río. La lluvia llegaba, no se veía ya la costa argentina. Y con las primeras gotas macizas Orgaz pensó en sus libros, apenas resguardados por la tela de la maleta. Quitóse el saco y la camisa, cubrió con ellos sus libros y empuñó el remo de proa. El indio trabajaba también, inquieto ante la tormenta. Y bajo el diluvio que cribaba el agua, los dos individuos sostuvieron la canoa en la canal, remando vigorosamente, con el horizonte a 20 metros y encerrados en un círculo blanco. El viaje por la canal favorece a la marcha, y Orgaz se mantuvo en el cuanto pudo. Pero el viento arreciaba, y el Paraná, que entre Candelaria y Posada se ensancha como un mar, se encrespaba en grandes olas locas. Orgaz se había sentado sobre los libros para salvarlos del agua que rompía contra la lata e inundaba la canoa. No pudo, sin embargo, sostenerse más, y a trueque de llegar tarde a Posadas, enfiló hacia la costa. Y si la canoa cargada de agua y cogida de costado por las olas no se hundió en el trayecto, se debe que a veces pasan estas inexplicables cosas. La lluvia proseguía cerradísima. Los dos hombres salieron de la canoa chorreando agua y como enflaquecidos, y al trepar la barranca vieron una lívida sombra a corta distancia. El ceño de Orgaz se distendió, y con el corazón puesto en sus libros que salvaba así milagrosamente, corrió a guarecerse ala. Se hallaba en un viejo galpón de secar ladrillos. Orgaz se sentó en una piedra entre la ceniza, mientras a la entrada misma, en cuclillas y con la cara entre las manos, el indio de la canoa esperaba tranquilo al final de la lluvia que tronaba sobre el techo de zinc, y parecía precipitar cada vez más su ritmo hasta un rugido de vértigo. Orgaz miraba tan bien afuera, que interminable día, tenía la sensación de que hacía un mes que había salido de San Ignacio. El Yabebiri creciendo, la mandioca asada, la noche que pasó solo escribiendo. El cuadrilátero blanco durante 12 horas. Lejos, lejano le parecía todo eso. Estaba empapado y le dolía atrozmente la cintura, pero esto no era nada en comparación del sueño. Si pudiera dormir, dormir un instante siquiera. Ni aun esto, aunque hubiera podido hacerlo, porque la ceniza saltaba de piques. Orgaz volcó el agua de las botas y se calzó de nuevo, yendo a observar el tiempo. Bruscamente la lluvia había cesado. El crepúsculo calmo se ahogaba de humedad y Orgaz no podía engañarse ante aquella efímera tregua que al avanzar la noche se resolvería en nuevo diluvio. Decidió aprovecharla, y emprendió la marcha a pie. En 6 o 7 kilómetros calculaba la distancia a Posadas. En tiempo normal, aquello hubiera sido un juego. Pero en la arcilla empapada las botas de un hombre exhausto resbalan sin avanzar, y aquellos 7 kilómetros los cumplió Orgaz teniendo de la cintura abajo las tinieblas más densas, y más arriba, el resplandor de los focos eléctricos de Posadas. Sufrimiento, tormento de falta de sueño zumbándole dentro de la cabeza, que parece abrirse por varios lados. Cansancio extremo y demás, sobrabanle a Orgaz. Pero lo que lo dominaba era el contento de sí mismo. Cerníase por encima de todo la satisfacción de haberse rehabilitado, así fuera ante un inspector de justicia. Orgaz no había nacido para ser funcionario público, ni lo era casi, según hemos visto. Pero sentía en el corazón el dulce calor que conforta a un hombre cuando ha trabajado duramente por cumplir un simple deber, y prosiguió avanzando cuadra tras cuadra, hasta ver la luz de los arcos, pero ya no reflejada en el cielo, sino entre los mismos carbones, que lo enceguecían. El reloj del hotel daba 10 campanadas cuando el inspector de justicia, que cerraba su valija, vio entrar a un hombre lívido, embarrado hasta la cabeza y con las señales más acabadas de caer, si dejaba de adherirse al marco de la puerta. Durante un rato el inspector quedó mudo mirando al individuo. Pero cuando éste logró avanzar y puso los libros sobre la mesa, reconoció entonces a Orgaz, aunque sin explicarse poco ni mucho su presencia en tal estado y a tal hora. ¿Y esto? Preguntó, indicando los libros. Como usted me los pidió, dijo Orgaz. Están en forma. El inspector miró a Orgaz, consideró un momento su aspecto, y recordando entonces el incidente en la oficina de aquel, se echó a reír muy cordialmente, mientras le palmeaba el hombro. Pero si yo le dije que me los trajera por decirle algo, nada más. Había sido sonso, amigo. ¿Para qué se tomó todo ese trabajo? Un mediodía de fuego estábamos con Orgaz sobre el techo de su casa. Y mientras aquel introducía entre las tablillas de incienso pesados rollos de arpillera y bleque, me contó esta historia. No hizo comentario alguno al concluirla. Con los nuevos años transcurridos desde entonces, yo ignoro qué había en aquel momento en las páginas de su registro civil, y en su lata de galletitas. Pero en pos de la satisfacción ofrecida aquella noche a Orgaz, no hubiera yo querido por nada ser el inspector de esos libros. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878,
Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte, se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, Libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su Decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el Decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en Misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.